Buen día. Continuando con su curso de endocrinología, pasaremos ahora a revisar algunos conceptos generales del sistema hipotálamo hipofisiario. Como es de su conocimiento, porque son temas que ya revisaron en fisiología, en embriología, en anatomía, el sistema hipotálamo hipófisis es el centro regulador de la secreción hormonal y por ende de muchas de las funciones de los seres vivos. Hablaremos en este momento de algunos conceptos básicos que son importantes en relación al desarrollo del sistema hipotálamo hipofisiario, que llevarán finalmente al desarrollo de los 5 principales grupos celulares de la hipófisis. Uno no debe olvidar que si bien no vamos a revisar cuestiones de anatomía muy a fondo, porque son cosas que ya conocen ustedes o que deben revisar, sí es importante que hagamos ciertas diferenciaciones. La hipófisis contiene 2 partes. Podríamos decir que son 2 hipófisis. En realidad es una. Es una adenohipófisis porque la neurohipófisis en realidad no es un tejido glandular. Como ustedes bien lo conocen, la neurohipófisis está constituida o está formada por los axones de los núcleos hipotalámicos. Entonces, en realidad no es una formación glandular. La adenohipófisis sí lo es. Entonces, la hipófisis está constituida de 3 partes, una adenohipófisis, una neurohipófisis y una pars intermedia. Una pars intermedia que en general no es funcional. Son restos rudimentarios embriológicos. Ahora bien, tiene importancia saber que hay una pars intermedia porque a veces ahí se alojan algunas tumoraciones o quistes, como el quiste de Rathke, que se puede confundir con un adenoma hipofisiario. Esa es la utilidad de saber que existe una pars intermedia. Entonces, adenohipófisis, neurohipófisis y una pars intermedia. La funcionalidad de la hipófisis depende de un buen desarrollo desde la vida embrionaria. A partir, prácticamente, de la semana 8, ya hay evidencia de producción hormonal de algunas glándulas. Como lo ven ustedes en esta gráfica del lado derecho, la GH, que es la hormona de crecimiento, y la POMC, que es la proopiomelanocortina, que es de donde se deriva la ACTH, es decir, la hormona adrenocorticotrópica, que es la que va a ir a estimular a las glándulas suprarrenales. Prácticamente desde la semana 8 ya hay evidencia de producción hormonal. Es obvio que no es suficiente para sostener una vida. El feto sigue dependiendo de los niveles maternos para que todo esto funcione de manera correcta. Este cuadro tiene mucha información, tiene cuáles son las hormonas, en qué cromosomas se sintetizan, cuántas proteínas tienes, cuántos aminoácidos tiene cada una de ellas, a qué tipo de hormona pertenece desde el punto de vista químico, cuáles son sus principales estimuladores, cuáles son sus principales inhibidores, cuál es la glándula blanco sobre la cual va a actuar esta hormona, cuál es el efecto trófico general y los rangos normales de laboratorio. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en mente? Primero, como ya dije, la hormona de crecimiento y la proopiomelanocortina, desde la semana 8 uno tiene evidencia de su formación. Para el caso de la proopiomelanocortina, se sintetiza en el cromosoma 2, es una hormona que pertenece al grupo de los polipéptidos. Sus principales estimuladores son la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y la arginina vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética. Vuelvo a hacer énfasis en la importancia de las abreviaturas. Es difícil ante tantas abreviaturas y luego muchas de ellas en inglés que nosotros las recordemos, pero tendremos que irnos familiarizando con esto. Volviendo a la proopiomelanocortina, su principal inhibidor son los glucocorticoides. Desde aquí uno empieza a ver varias situaciones.
Obviamente, los glucocorticoides, como un sistema de retroalimentación negativa, como lo vamos a ver posteriormente, van a inhibir la síntesis de propiomilanocortina. Es un sistema regulatorio natural. ¿Dónde van a ir a actuar? La ACTH en este caso. Bueno, desde luego en las glándulas suprarrenales, aunque tiene otros blancos. Tiene cierto efecto sobre los ovarios, sobre los testículos, pero su efecto fundamental va sobre la glándula suprarrenal. El efecto trófico general es la producción de esteroides. Eso es lo que hace la ACTH. ¿Sí? Ahora, en relación a la hormona de crecimiento, bueno, se sintetiza en el cromosoma 17. Bueno, ahí se codifica, mejor dicho. Es una hormona polipeptídica. Tiene 191 aminoácidos y sus principales estimuladores son la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿sí? Y grelina, algunos estimuladores de hormona de crecimiento como la grelina. Ya veremos eso en más detalle cuando hablemos de hormona de crecimiento. Los principales inhibidores son la somatostatina, sin duda es el principal inhibidor de la secreción de hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los glándulos blancos, los órganos blancos de la hormona de crecimiento? Hígado, hueso, músculo. Varios tejidos tienen receptores, muchos tejidos tienen receptores para hormona de crecimiento. El efecto trófico final, bueno, la producción de IGF-1 sin duda es uno de los más importantes. Ahora bien, los otros tres grupos hormonales que son prolactina, hormona estimulante de tiroides y las gonadotropinas, a partir de la semana 12 podemos identificar su producción. Para el caso de la prolactina, se codifica en el cromosoma 6, es una hormona polipeptídica, tiene 199 aminoácidos, sus principales estimuladores son los estrógenos y la hormona liberadora de tirotropina. Sí, la hormona liberadora de tropina, que también es el principal liberador de la TSH, es sin duda el principal factor que estimula la producción de prolactina. El principal inhibidor, dopamina. Los órganos blancos de la prolactina, pues básicamente es mama. La producción de leche es su función, como ustedes ya lo saben. En el caso del sistema tiroideo, la TSH, que tiene su codificación en distintos genes, porque tiene distintas subunidades, al igual que las gonadotropinas, lo cual va a resultar importante y lo vamos a ver después, porque comparten estas subunidades. Cada una de estas hormonas, tanto la TSH como la FSH y la LH, están constituidas por dos subunidades, una alfa y una beta. Resulta que la subunidad alfa es la misma en los tres grupos, en las tres hormonas. Lo que las diferencia es la subunidad beta. No olviden este detalle porque después tendrá una importancia práctica. Ambas hormonas pertenecen al grupo de las glucoproteínas. Tienen ustedes ahí su número de aminoácidos, 211 para la TSH, 204 para el LH, 210 para folículo estimulante. El principal estimulador de la TSH es la TRH. Los principales inhibidores es las mismas hormonas tiroideas por retroalimentación negativa, dopamina y somatostatina. También los glucocorticoides inhiben al sistema. El órgano blanco de la TSH pues es la tiroides y el efecto trófico final es la producción de hormonas tiroideas. Finalmente, las gonadotropinas. Sus principales estimuladores son los estrógenos y, desde luego, la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Cuesta trabajo a veces no confundirse entre GnRH y GHRH, pero si uno más o menos traduce el asunto del idioma inglés, no debemos tener problemas. GnRH, gonadotropinas, RH, hormona liberadora. Y el caso de GHRH, pues es de hormona de crecimiento. Los principales inhibidores de las gonadotropinas son los esteroides sexuales, como retroalimentación negativa, los órganos blancos, pues obvio, los ovarios en el caso de las mujeres, los testículos en el caso de los hombres. Y el efecto trófico final es la producción de esteroides sexuales. Aquí resumimos cada uno de los grupos hormonales de la adenohipófisis.
La neurohipófisis ameritará una mención aparte y lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces nos quedaremos aquí con adenohipófisis. Este esquema, si bien es algo complejo y no me interesa detenernos en el detalle, simplemente quiero que entendamos un poco cómo sucede el desarrollo embrionario de la hipófisis. Del lado derecho tienen ustedes la representación gráfica de células primordiales, hipófisis rudimentaria, proliferación celular de células hipofisiarias, hasta que finalmente se diferencian los 5 grupos celulares de la adenohipófisis. Es decir, gonadotropos, tirotropos, lactotropos, somatotropos y corticotropos. La diferenciación correcta de estos grupos celulares depende de muchas situaciones. Cada uno de las letras pequeñas que ven ustedes ahí son factores de transcripción. Un factor de transcripción es una sustancia que permite que suceda algo, que haya una diferenciación celular, una progresión en la evolución de la célula rudimentaria. Creo que el sistema equivalente más cercano a esto es el de la hematopoiesis. Si ustedes ya vieron hematología y si no, lo verán. Cuando uno revisa hematopoiesis, eso se parece mucho a esto. Eso es lo que sucede con una célula. Desde que es célula madre, totipotencial, hasta que se va diferenciando en los distintos grupos, sea el órgano de que se trate, tienen que manifestarse una serie de factores de transcripción para que se desarrollen finalmente, en este caso, los 5 grupos celulares de la adenohipófisis. Muy importante que recuerden eso. Gonadotropos, tirotropos, lactotropos, somatotropos y corticotropos. Obvio, la producción celular final pues, es evidente. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estos factores de transcripción? Que se ha documentado que las mutaciones en algunos de ellos van a llevar a un problema en el desarrollo final. Existe una genesia hipofisiaria, lo cual desde luego pues, es incompatible con la vida. Mientras el feto está inútero, pues depende de los niveles hormonales de la madre. Pero si nace y tiene una genesia hipofisiaria, pues es obvio que morirá porque no podrás vivir sin cortisol, sobre todo, no podrás vivir sin hormonas tiroideas, sobre todo, podrás vivir sin prolactina. Podrás vivir sin hormona de crecimiento, aunque tendrás algunos problemas, sobre todo en la infancia. Hipoglucemia, sobre todo. Y tus gonadotropos están dormidos. Pero lo que tiene que ver con ACTH y la producción de esteroides, es obvio que no se puede vivir así. Entonces, estas situaciones son raras, pero es importante que los platiquemos. Bien. Estos son los núcleos hipotalámicos. Es una esquematización general. Ahora, en el hipotálamo, pues, se van a producir hormonas que van a estimular a la adenohipófisis, a cada uno de los grupos. Entonces, si yo tengo un gonadotropo, habrá una sustancia que se produce en un núcleo hipotalámico que se llama GnRH, que es hormona liberadora de gonadotropinas y que va a ir a estimular al gonadotropo. Tendré un lactotropo, ¿sí? Tendré un lactotropo que debe ser estimulado por una sustancia. Ya dijimos que la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, no solo es el principal factor liberador de TSH, sino también de prolactina. Bueno, su producción es a nivel de un núcleo hipotalámico. Tendré una hormona liberadora de corticotropina que va a ir a actuar sobre el corticotropo. Y tendré una hormona liberadora de hormona de crecimiento que va a ir a actuar sobre el somatotropo. Entonces, cada uno de estos factores liberadores, su lugar de producción es a nivel hipotalámico. Hay varios núcleos que pueden producir distintas, no es exclusivo de uno solo. Si bien siempre se ha comentado que el núcleo más importante, por ejemplo, para la producción de TRH y de CRH es el núcleo paraventricular. ¿Sí? El núcleo arcuato es el otro porque es el otro muy importante para la producción
de hormona liberadora de hormona de crecimiento y de hormona liberadora de gonadotropinas. También de somatostatina y dopamina, que no olviden ustedes, son factores inhibidores. Entonces, tal vez no sea relevante para nosotros del todo recordar cada uno de los núcleos hipotalámicos y qué factor liberador se produce en cada uno de ellos. Pero sí es importante saber cómo funciona el sistema. Porque como vamos a ver después, hablaremos de sistemas de retroalimentación. Entonces es importante saber que yo tengo un control a nivel hipotalámico, control a nivel hipofisiario, que es donde se van a regular estos sistemas. Entonces, sea cual sea el órgano del que estemos hablando, tiroides, ovarios, hígado con la producción de IGF-1 o suprarrenales, la producción final de hormonas van a ir a ejercer un efecto negativo, uno de ellos a este nivel, hipotálamo. El núcleo supraóptico y paraventricular son los principales productores de vasopresina y oxitocina. Cuestiones relacionadas con la neurohipófisis, como ya lo dijimos hace unos momentos. Y que ya dijimos que las proyecciones de estos núcleos son lo que constituye, lo que conforma la neurohipófisis. En resumen, hipotálamo, ahí surge la generación de los factores liberadores que van a ir a estimular a cada uno de los 5 subgrupos celulares de la hipófisis, lo cual a su vez conducirá a la producción de los 5 principales grupos hormonales de la adenohipófisis: gonadotropinas, hormonas tiroideas, prolactina, hormona de crecimiento y esteroides. No nos detendremos, ni me interesa en este momento hablar de la cuestión anatómica, tienen que revisarlo. Pero solo quiero hacer un par de precisiones importantes desde el punto de vista práctico en relación a la anatomía. Primero, la irrigación proviene de la arteria caratoide interna, ¿sí? La arteria hipofisiaria superior. Bien. Dos estructuras importantes a recordar en relación a la anatomía de la hipófisis. Uno, el sistema porta hipotálamo hipofisiario. Lo comentamos en el capítulo previo. Es uno de los pocos sistemas porta que existen. El otro es el que conecta corteza suprarrenal con médula suprarrenal. Y la característica de un sistema porta es que permite una conexión entre el sistema nervioso central y sistema circulatorio. De tal manera que las hormonas que se transportan a través del sistema nervioso pueden ser vertidas al torrente sanguíneo. Esa es la característica de un sistema porta, ¿sí? Y del sistema porta hipotálamo. Y la otra relación anatómica que es muy importante es precisamente el tallo hipofisiario. Como lo ven ustedes en el recuadro del lado derecho, túber cinerio, infundíbulo, son situaciones que pueden ser hasta cierto punto equivalentes en la terminología. El asunto central es que por este tallo hipofisiario no solo transcurre el sistema porta, sino las conexiones nerviosas, las vías de inhibición dopaminérgica y muchas otras estructuras neurales que tienen que ver con la regulación entre hipotálamo e hipófisis. ¿Por qué es importante este detalle? Porque si hay una lesión, por ejemplo, del tallo hipofisiario, se perderá una inhibición, por ejemplo, dopaminérgica. Si ya dijimos que la dopamina es un factor inhibidor de prolactina, si hay una lesión en el tallo, si hay una obstrucción al flujo de estos trayectos neurales, entonces yo tendré hiperprolactinemia. Entonces, no todo tumor, por ejemplo, que está en la hipófisis y que el paciente tiene hiperprolactinemia, esa hiperprolactinemia es debida a que el tumor produce prolactina. No siempre es así. Hablaremos de una forma mucho más precisa cuando abordemos el tema de hiperprolactinemia. Pero entonces estas son las cuestiones anatómicas que vale la pena recordar. Más importante aún es los sistemas de retroalimentación. Los sistemas de retroalimentación
son muy importantes para comprender cómo funciona en general la secreción hormonal y cómo interpreto un estudio de laboratorio. Esto no es solo un conocimiento teórico, inútil, no. Si comprendemos esto, tendremos la oportunidad de saber interpretar varios de los estudios de laboratorio y entonces entenderemos qué es lo que yo tengo que hacer cuando sospecho que un paciente tiene un problema. Hago un paréntesis y explico. Los problemas hormonales pueden estar producidos o separados, mejor dicho, separados en dos grandes grupos, casi para cualquier hormona, casi para cualquier glándula. Por un lado, el problema funcional. Es decir, o tengo muchas hormonas o no tengo. Y hay otro gran grupo de enfermedades, las cuales tienen que ver con la morfología. Tengo tumores, no tengo tumores, etc. Entonces, regla básica en endocrinología. El diagnóstico de las enfermedades funcionales endócrinas primero se hace confirmando el exceso o la deficiencia de hormonas, lo cual puede resultar fácil para glándulas como la tiroides, pero no tan fácil como para glándulas como para las suprarrenales. Otra vez, dos grandes grupos de enfermedades para prácticamente cualquier glándula: las funcionales y las morfológicas. Las funcionales es en general lo que da los síntomas, es decir, el paciente va a ir conmigo porque tiene un problema de exceso de hormonas o bien de deficiencia de hormonas. Yo tendré que ver si en realidad tiene un exceso de hormonas o en realidad tiene una deficiencia de hormonas. El entender estos sistemas de retroalimentación me va a permitir interpretar de manera correcta los estudios paraclínicos que yo debo solicitar a un paciente con sospecha de enfermedad funcional de cualquier glándula. En el caso de los problemas morfológicos, los síntomas van a estar dados prácticamente por la masa. Así hablemos de un tumor hipoficiario que deja con hemianopsia bitemporal a un paciente, o hablemos de un nódulo tiroideo con cáncer. Entonces, tenemos dos formas principales de regulación, de retroalimentación de los sistemas hormonales. Les podemos llamar de asa corta, de asa larga, pero el fundamento es el mismo. De manera general, a nivel central, las neuronas peptidérgicas, bioaminérgicas, es decir, las que regulan a nivel de superficie, por ejemplo, los ciclos circadianos que tienen que ver con la activación de cortisol, etc. Es decir, no todo está en el hipotálamo nada más. Hay controles arriba, pero bueno, ahorita olvidemos ese aspecto. Centrémonos en hipotálamo. El hipotálamo va a producir una serie de factores liberadores. Algunos de ellos tendrán inhibidores propios y locales. Finalmente va a dar una producción hormonal de un factor liberador de hormona, lo cual va a ir a la adenohipófisis, va a producir a su vez una hormona, la cual va a ir a su órgano blanco. Bueno, esa hormona final, la cual bien puede ser prolactina, puede ser IGF-1, puede ser cortisol, puede ser tiroxina, va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Eso va a limitar la secreción de la TSH, por ejemplo, de la ACTH, por ejemplo, o de la GH, por ejemplo. Pero no solo eso. Va a también tener ese producto final, va a tener un efecto negativo sobre hipotálamo directamente. Entonces, no solo va a disminuir la producción de TSH, sino también la de TRH. Y entonces tenemos una especie de seguro
para que el sistema sea bien controlado. Lo mismo pasa con adrenales, lo mismo pasa con hormona de crecimiento, lo mismo pasa con gonadotropinas. La excepción a esto, y como lo vamos a ver un poco más de detalle adelante, es prolactina, la cual tiene un efecto, un sistema inhibitorio. La prolactina final no tiene un mecanismo de regulación negativa como lo hace esto, sino que tiene un factor liberador y un inhibidor que juegan a un equilibrio para la producción requerida de prolactina. Bien, en más detalle. Hipotálamo, centrémonos en hipotálamo, más o menos al centro de la imagen. Hipotálamo, producción de hormonas liberadoras, van a la adenohipófisis. La adenohipófisis produce sus hormonas que van a los órganos blancos. Vuelvo a repetir, 5 grupos celulares en adenohipófisis. Gonadotropo, corticotropo, tirotropo, lactotropo y somatotropo. La hormona final va a tener un sistema de asa corta y un sistema de asa larga. También hay cierto sistema de asa corta entre TRH y TSH, entre TSH y TRH. Entonces tenemos una regulación hipotálamo hipofisiaria y una regulación producto final hipófisis, producto final hipotálamo. Para la neurohipófisis, hagamos un paréntesis, aunque hablaremos más de neurohipófisis específicamente en un capítulo. Ya dijimos que no es un sistema glandular. Ya dijimos que son proyecciones de axones de núcleos hipotalámicos, que tiene 2 productos hormonales, vasopresina o antidiurética y oxitocina. La liberación de estos va a depender de otros factores. No tiene un sistema de retroalimentación como lo tienen las hormonas adenohipofisiarias. Gran diferencia entre las hormonas adeno y las neurohipofisiarias. ¿Cuándo se va a secretar oxitocina? Bueno, cuando vaya a haber el parto. ¿Cuándo se va a secretar vasopresina? Cuando haya trastornos de osmolaridad. Entonces, 2 situaciones totalmente diferentes. Bueno, en resumen, este diagrama nos muestra muy bien la relación que hay entre hipotálamo e hipófisis. De derecha a izquierda de ustedes, dopamina, somatostatina, TRH, hormona liberadora de tirotropina, GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, LHRH, que es lo mismo que GNRH, es igual, lo van a encontrar así, indistintamente en los textos. El término más correcto es GNRH. GNRH. CRH, que es hormona liberadora de corticotropina, ADH, que es hormona antidiurética o vasopresina, y oxitocina. Estas 2 últimas ya lo saben, neurohipófisis. La dopamina, principal factor inhibidor de prolactina. La somatostatina, principal factor inhibidor de hormona de crecimiento. La TRH, principal factor liberador de prolactina y desde luego es la que estimula la TSH. La GHRH va a estimular hormona de crecimiento. La LHRH o hormona liberadora de gonadotropinas, pues va a liberar gonadotropinas. La CRH va a estimular ACTH. No olviden que el precursor de la ACTH es la propia melanocortina. Y finalmente, ADH y oxitocina, que no es que se secreten de neurohipófisis, sino que vienen de nivel central. Creo que nunca está de más repetir este asunto. Bien. Entonces, esto ya lo habíamos comentado en las formas, en cómo las hormonas
son transportadas. No olviden. Del lado izquierdo suyo, básicamente arginina, vasopresina y oxitocina, que son excretadas, mejor dicho, por la neurohipófisis. Con sus efectos finales, ya saben, sobre hígado, sobre útero, sobre mama, etc. ¿Sí? En el caso de la TRH, la CRH y la somatostatina, así como la GHRH y la GNRH, que son el grueso, pues, estas funcionan para adenohipófisis, van a ser liberadas a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario con las acciones sobre los tipos celulares, los 5 tipos celulares de adenohipófisis. Las áreas de secreción, bueno, ya lo he comentado, no me interesa tanto que retengan este asunto, pero bueno, son el área periventricular, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo arcuato, que son los más importantes, el núcleo paraventricular, son los más relevantes núcleos hipotalámicos que secretan todas estas hormonas. ¿Sí? Y recuerden ustedes que platicamos en el módulo anterior respecto a la conexión del sistema nervioso simpático, que un axón llega a un ganglio, hace una sinapsis y ahí se liberan una serie de hormonas. Por ejemplo, catecolaminas tienen que ver aquí. Arginina, vasopresina tiene también esta forma de liberación. Y son las 3 formas en las que se envían los mensajes hormonales. Bien. Hablaremos un poco de cada uno de los sistemas hormonales de la adenohipófisis. Las imágenes pueden estar un tanto cargadas, pero les he puesto lo más relevante con un resalte. Aquí pues, al centro de la imagen, se esquematiza la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Este es el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Entonces, a nivel hipotalámico, se producirá hormona liberadora de tirotropina, la cual tendrá un efecto positivo sobre la secreción de hormona estimulante de tiroides a nivel del tirotropo. Esta TSH va a ir y se va a unir a un receptor específico en la glándula tiroides y sintetizará T4, T3, tetrayodotironina, triyodotironina, que son los productos finales de la glándula tiroides. Y entonces, además de ir las hormonas tiroideas a ejercer sus acciones a nivel periférico, tendrá un importante papel en la regulación del sistema, de tal manera que ejercerán un efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis, limitando la producción de TSH, como lo señala la flecha morada, pero también tendrá un efecto inhibidor sobre las neuronas del hipotálamo que producen TRH, como lo señala la flecha negra. Esto permite que el sistema se regule de una manera bastante eficiente. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? Esto nos sirve para conocer, entender, comprender, asimilar cómo se interpreta un perfil tiroideo. Hablemos de un hipotiroidismo. Si yo tengo un hipotiroidismo, tengo una deficiencia en la producción de hormonas tiroideas. Si el problema es primario, es decir, si el problema es tiroideo, quiere decir que tanto hipotálamo como hipófisis están íntegros, funcionan bien. Entonces, ¿qué voy a tener? En un perfil tiroideo, yo puedo medir los niveles de hormona estimulante de tiroides, de TSH. Técnicamente también puedo medir hormona liberadora de tirotropina, aunque debo decir que en la práctica clínica no se solicita, no se hace la medición de TRH. Entonces, básicamente con TSH y hormonas tiroideas, T3 y T4, fracciones libres, ya lo veremos con más detalle, yo puedo concluir qué tipo de problema funcional tiene mi paciente. Si el problema es tiroideo y hay una deficiencia en la producción, pero hipófisis funciona bien,
entonces yo voy a tener una elevación en la hormona estimulante de tiroides. Ahora, si yo tengo un nivel bajo de hormonas tiroideas, pero también tengo un nivel bajo o normal de TSH, eso no es normal. Eso quiere decir que tengo un problema en la producción de TSH. Es muy importante comprender esto y así podemos interpretar un perfil tiroideo. Un perfil tiroideo puede ser interpretado por cualquier persona que entienda este sistema de retroalimentación. En el hipertiroidismo, claro, yo puedo conocer ya sabiendo cómo funciona este sistema, que yo puedo tener dos causas de hipertiroidismo. Uno por un problema tiroideo propiamente y otro por un problema hipofisiario. Si hay un exceso en la producción de TSH y hay un exceso en la producción de hormonas tiroideas. Entonces, si resulta que yo tengo un paciente con exceso de hormonas tiroideas, clínico y bioquímico, y tengo una TSH suprimida, quiere decir que la hipófisis está bien, está respondiendo al exceso de hormonas tiroideas e intentaría decirle a la tiroides, ya párale, ya no produzcas más. Pero como hay un tumor que produce TSH, entonces puedo tener mi TSH normal, es decir, el sistema ya no se está regulando de manera correcta. Entonces, si yo tengo una TSH alta y tengo hormonas tiroideas altas, con un cuadro clínico de hiper, entonces tengo un hipertiroidismo secundario. Si tengo un nivel de hormonas tiroideas altas, pero una TSH suprimida, quiere decir que tengo un hipertiroidismo primario. Primario es si la afectación es tiroidea, secundario si la afectación es hipofisiaria, terciario si la afectación es hipotalámica. Claro, las afectaciones hipotalámicas son raras, ¿sí? Y más un tumor productor de TRH es rarísimamente raro. Entonces, así funciona este sistema. Retroalimentación negativa, TRH como factor liberador, efecto positivo sobre TSH, función en tiroides, síntesis de hormonas tiroideas, un efecto negativo de las hormonas tiroideas sobre hipófisis, un efecto negativo de las hormonas tiroideas sobre hipotálamo. Así funciona el sistema. Esto me permite conocer cómo se interpreta un perfil tiroideo. Ahora bien, no todos los sistemas son iguales. Este es un sistema muy complejo. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. Muchas cosas, pero centrémonos en lo que les he señalado en el esquema. Al centro de la pantalla prácticamente un recuadro que señala a la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina con un factor positivo, de liberación positiva, sobre la ACTH. A nivel hipofisiario, en el corticotropo, y esta ACTH va a su órgano blanco, que es la glándula suprarrenal, y básicamente produce cortisol. Claro, ustedes saben que la glándula suprarrenal tiene 3 capas, y que en una va a producir glucocorticoides, y que en otra va a producir mineralocorticoides, y que en otra va a producir esteroides sexuales. Olvidémonos un poquito de eso, que ya veremos en detalle, pero centrémonos en el asunto del cortisol. Porque este cortisol es el principal regulador del sistema. Entonces este cortisol va a ejercer un efecto negativo sobre hipófisis, como lo señala la flecha oscura, abajo, a la izquierda. Va a tener un efecto negativo, como lo señala la flecha morada, sobre hipotálamo en la liberación de CRH, y eso va a permitir la regulación del sistema. Claro, ese cortisol va a tener otras funciones, inmunológicas y demás, pero ahorita olvidemos eso un poco. Así funciona el sistema. Pero, ¿puedo traspolar igual que en tiroides esto al laboratorio? No tanto así. Hay algunos detalles que debo conocer. Yo puedo tener un paciente con un problema de exceso o de deficiencia de cortisol. Puedo tener un paciente con hipercortisolismo o uno con hipocortisolismo. A diferencia del perfil tiroideo, a diferencia del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, en que yo encuentre un nivel normal de cortisol, no me excluye necesariamente ni el exceso
ni la deficiencia de hormonas. Esa es una gran diferencia. Puedo medir cortisol y puedo medir ACTH. También puedo medir CRH, aunque no se hace en la práctica clínica, igual que la TRH, no se hace. Entonces, básicamente, el diagnóstico de las enfermedades funcionales de las glándulas suprarrenales, básicamente me estoy refiriendo a cortisol, tienen que ver, o las podemos encuadrar, diagnosticar, básicamente con dos cosas, cortisol y ACTH. Nomás que debo conocer que el cortisol tiene varias peculiaridades que me obligan a hacer pruebas. Como ya dije, un nivel normal no me excluye ni el exceso ni la deficiencia. Entonces, tengo que someter a pruebas al sistema. Y entonces, si yo quiero documentar que hay un exceso de hormonas cortisol, tengo que someterlo a una prueba. Y entonces la prueba es retar al sistema de regulación. Y entonces yo doy un fármaco sintético más potente que el cortisol, que en este caso es la dexametasona, y entonces se la doy al paciente y después de dársela, varias horas después, yo mido, determino a nivel de sangre cortisol. Si el sistema funciona de manera correcta, si la ACTH funciona bien, si la CRH funciona bien y si la misma glándula suprarrenal funciona bien, entonces lo que yo tendré en la medición después de que yo le di dexametasona es un nivel muy bajo de cortisol. Eso querrá decir que el sistema se regula bien. Por el contrario, si lo que yo quiero documentar es una deficiencia de cortisol, una cifra normal en sangre no me lo excluye, entonces yo tengo que hacer pruebas. En este caso, la prueba es someter al organismo a un estrés. Esto yo lo puedo hacer de dos formas. Una, administrando ACTH. Yo quiero ver la reserva de secreción de cortisol por la glándula suprarrenal. ¿Existe la ACTH? Bueno, existe, nada más que en México resulta complicado conseguirlo. Entonces, en general terminamos recurriendo a una prueba de estrés como la hipoglucemia. Si yo someto a un organismo a hipoglucemia, voy a causarle un estrés y ante esa respuesta de estrés yo esperaría una elevación en el nivel de cortisol. Si no hay una elevación en el nivel de cortisol, quiere decir que hay una deficiencia hormonal. Entonces este sistema es muy diferente al hipotálamo hipófisis tiroides. Aquí la evaluación del sistema depende de que yo someta a pruebas a todo este sistema, a todo este aparato de regulación hormonal entre CRH, ACTH y cortisol. En el eje hipotálamo hipófisis hormona de crecimiento también es un sistema un poco más complejo, no es como tiroides. Al centro, en el recuadro, GHRH, con su efecto positivo sobre adenohipófisis y el somatotropo para la producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en el recuadro de abajo, a la izquierda, llega al hígado y estimula la producción de IGF-1. El IGF-1 es la hormona efectora del sistema de hormona de crecimiento. Ahora bien, la hormona de crecimiento per se tiene funciones sobre músculos, sobre grasa, sobre muchos tejidos. El IGF-1 básicamente va a la placa de crecimiento y le estimula la replicación celular para que haya crecimiento, desde luego cuando se está en edad de crecer. Este IGF-1, ¿sí? Como lo señala el recuadro rojo, va a ir a ejercer un efecto de retroalimentación negativa sobre el somatotropo y va a limitar la producción de hormona de crecimiento. Ahora bien, la GHRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, es el principal factor liberador de hormona de crecimiento. Sin embargo, hay otros. El más importante de estos otros que es importante recordar, que es relevante recordar, es la grelina.
La grelina que se secreta, y lo ven ustedes en el recuadro de la derecha, a nivel de estómago, y que va a ir a actuar a nivel hipotalámico para estimular a las neuronas que producen RH, GRH, y que éstas vayan a la adenohipófisis y estimulen al somatotropo. Entonces aquí ya no tenemos solo un componente, tenemos dos factores liberadores, GHRH y grelina, y tenemos un principal factor inhibidor, IGF-1. Ahora, hay otro factor inhibidor, como lo señala la flecha, el SRIF, que básicamente es la somatostatina. Entonces, en resumen del sistema de hormona de crecimiento, dos factores liberadores, GHRH y grelina, dos factores inhibidores, uno de retroalimentación negativa, que es el IGF-1, y el otro de producción local a nivel del infundíbulo, de las hormonas, las neuronas de GHRH, del hipotálamo, que es la somatostatina. No deben olvidar que la somatostatina es la principal hormona inhibidora. Donde quiera que se encuentre, la somatostatina inhibe todo. Eso les explica a ustedes por qué para el tratamiento de la acromegalia, por ejemplo, se utilizan análogos de somatostatina. Otro sistema complejo, sin duda, es el de las gónadas. El eje hipotálamo, hipófisis, gónadas también es un sistema que puede ser bastante complejo y de hecho en algunas situaciones puede ser bastante difícil de evaluar. Pero para nuestros fines partamos del cuadro de arriba, donde les señalo a las hormonas, a las neuronas liberadoras de gonadotropinas. Estas hormonas liberadoras de gonadotropinas van a ir y van a actuar sobre gonadotropos a nivel hipofisiario con la producción de LH y FSH. Y la LH y FSH van a ir a actuar, en el caso de la mujer, en los ovarios, para producir básicamente estradiol. Producirán progesterona también. Dos hormonas, estradiol, progesterona. En el caso de los hombres van a ir sobre testículo y van a producir testosterona. Del lado izquierdo del esquema, en el círculo rojo, les encierro a la testosterona. La testosterona es la principal hormona que regula de manera negativa tanto adenohipófisis, o sea, el gonadotropo, para limitar la producción de LH y FSH, como a otros sistemas hormonales a nivel central que terminan inhibiendo a las neuronas productoras de la hormona liberadora de gonadotropinas. Retroalimentación negativa. Ahora bien, en el ovario hay ciertas particularidades. El estradiol, que en general ejerce un efecto de retroalimentación negativa sobre hipófisis, pero tal vez sea el único sistema de retroalimentación positiva que exista porque el incremento en la producción de estradiol llega a incrementar la producción de gonadotropinas. Eso permite y eso explica el pico de elevación de gonadotropinas necesario para la ovulación. Entonces, el único sistema de retroalimentación positiva hormonal que hay es el de los estrógenos. Y esto sucede a nivel hipotalámico. Si este sistema está mal, entonces no habrá el pico necesario de gonadotropinas para producir ovulación. Esto es lo que explica en buena parte, aunque no sabemos por qué, el síndrome de ovario poliquístico. Bien, la progesterona ejercerá un efecto negativo, como lo señala la flecha morada, sobre el hipotálamo. Si yo quiero documentar una deficiencia de gonadotropinas, tendré un paciente con una deficiencia, en el caso de la mujer, de estradiol, de progesterona, que básicamente se manifestará por una amenorrea. Así llegará la paciente. Podrá ser primaria, podrá ser secundaria, esa ya es otra cosa. Pero la paciente mujer deja de menstruar si no hay la producción eficiente de hormonas por este sistema. En el caso del hombre, si hay una deficiencia, básicamente tendré
disfunción eréctil, en principio, si estamos hablando de un adulto. En ambos casos, si hablamos de niños, tendremos de jóvenes una pubertad retrasada. En el caso del exceso hormonal, tendré, si hablamos de niños, de adolescentes, de jóvenes, pero incluso de niños, vuelvo a repetir, tendré una pubertad precoz, porque hay una hiperfunción del sistema. El efecto final será un incremento o una secreción más temprana de lo deseable de testosterona o bien de estradiol y progesterona. En el caso de adultos puede ser un poco más difícil de distinguir, porque habitualmente los caracteres sexuales estarán ya establecidos. Y lo veremos cuando veamos gónadas. Entonces, una vez que yo documento cómo puedo, el cuadro clínico, desde luego que es el que me va a hacer estudiar a un paciente con sospecha de estas cosas. Y entonces, si yo tengo, sobre todo para la deficiencia hormonal, niveles bajos de testosterona, niveles bajos de estradiol, son dos hormonas que puedo medir. En el caso del hombre, mucho más fácil. En el caso de la mujer hay ciertas particularidades porque yo debo tomar en cuenta, si es que la mujer es oligomenorreica, cuándo mido las hormonas. Pero si yo tengo niveles bajos de estradiol con niveles normales o bajos de LH, FSH, quiere decir que mi problema es arriba. Porque si el sistema funcionara bien, detectaría una deficiencia de estradiol y entonces trataría de incrementar la secreción por el ovario. ¿Y cómo lo haría? Incrementando los niveles de LH y FSH. Eso es lo que sucede en una menopausia. Una menopausia fisiológica se caracteriza por niveles bajos de estradiol con LH y FSH muy elevadas. Si resulta que tengo niveles bajos de estradiol, tengo amenorrea y tengo LH y FSH bajas, entonces mi problema no es ovárico, mi problema es hipofisiario o bien hipotalámico. En el caso de los hombres sucede lo mismo. Niveles bajos de testosterona con LH, FSH normales o bajas, me habla de un problema a nivel hipofisiario. Si tengo niveles bajos de testosterona con LH y FSH altos, me habla de un problema testicular. Estos son los 5 sistemas de la adenohipófisis. Este es un resumen. Primer sistema, no olviden, 3 niveles de acción: hipotálamo, hipófisis, glándula efectora. Para el sistema de corticotropo, sistema de suprarrenales, a nivel hipotalámico, producción de SRH, va al corticotropo y produce ACTH, y la ACTH va sobre las suprarrenales y produce cortisol. Hay una retroalimentación negativa sobre hipófisis y una retroalimentación más arriba sobre hipotálamo. En el caso del sistema tiroideo, TRH como factor liberador va hacia tirotropo, estimula la producción de TSH y va sobre glándula tiroides para producir finalmente hormonas tiroideas T3, T4, las cuales ejercen un efecto negativo hacia hipófisis y hacia hipotálamo. GnRH a nivel hipotalámico, liberación positiva sobre LH-FSH a nivel hipofisiario, sus órganos efectores finales, en el caso de la mujer ovarios, en el caso del hombre testículos, con las producciones hormonales correspondientes y cada una de ellas con efectos negativos sobre gonadotropo y sobre hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipotalámico. No olviden las excepciones a esta, ese es el pico de la secreción de estradiol que ejerce un efecto positivo para que haya ovulación. Y sistema de hormona de crecimiento, un factor de liberación positiva sobre somatotropo para producir hormona de crecimiento, la cual va hacia el hígado, estimula la producción de IGF-1, que es el efector del sistema de hormona de crecimiento, no lo olviden. Esta hormona de crecimiento ejerce un efecto negativo sobre hipófisis, sobre hipotálamo, al igual que el IGF-1. Y el último sistema, que no hemos comentado, pero ya habíamos mencionado algo al respecto en el trayecto de la explicación de los mapas anteriores, es el sistema de prolactina. El equilibrio entre dopamina, principal inhibidor, y TRH, principal liberador,
va a dar un equilibrio en la secreción de prolactina. De acuerdo, desde luego, a otras señales. Porque una mujer iba a producir leche porque acaba de tener un parto, porque está en las fases finales de su embarazo y se prepara, habrá un incremento. Habrá señales hormonales que le hagan saber al sistema de prolactina que debe empezar a incrementar la producción de prolactina porque habrá que lactar. Entonces, la prolactina no propiamente es la que ejerce el efecto de retroalimentación negativa, no. Es un equilibrio entre dopamina y TRH. Estos son, pues, una forma general de cómo funciona la relación entre hipotálamo, hipófisis y la glándula efectora. Ojalá puedan repasar esto con más detalle porque el entender cómo funciona esto me permite a mí aplicaciones prácticas y concretas. Las determinaciones hormonales tienen sus particularidades de acuerdo al sistema. Hay sistemas muy simples como el tiroideo. Hay sistemas más complejos como el de hormona de crecimiento o como el de suprarrenales, que no me permiten siempre, con una sola determinación hormonal, sacar conclusiones. El cuadro clínico, desde luego, me orientará para saber en quién tengo que estudiar o buscar, ya sea un exceso, ya sea una deficiencia hormonal. No dejaré de hacer énfasis en que lo importante en endocrinología en cuanto al diagnóstico es primero funcional, después morfológico, anatómico. Eso no deben olvidar. Gracias.